Ok, bueno, buenas noches. En esta ocasión vamos a avanzar lo que es bulbo raquídeo, ¿no? La parte inicial, la parte más inferior de lo que es el tronco encefálico. Bueno, como generalidades, primero vamos a saber qué es el tronco encefálico, ¿no? El tronco encefálico va a ser esta estructura nerviosa que se va a encargar de coordinar las señales, las órdenes motoras que me esté mandando mi cerebro, para hacer exacto lo que va a ser la corteza cerebral, ¿ya? Que vamos a hacer un pequeño dibujito esquemático de lo que sería la corteza. A partir de aquí va a estar lo que es el tálamo, posteriormente está el mesencéfalo, puente y el bulbo raquídeo, que básicamente es lo que vamos a empezar a ver nosotros. Y luego se va a continuar con la médula espinal. Bien, esto forma parte del sistema nervioso central. Entonces, como ya han visto en la anterior clase, en médula espinal, hemos visto lo que es una configuración externa, una configuración interna. Básicamente, este mismo patrón se repite para todos los temas de neuro, ¿ya? Cuando yo hable de configuración, nos estamos refiriendo a las características, ¿no? Configuración externa, entonces me voy a referir a su color, a su tamaño, como en los huesos del cráneo, por ejemplo. Si tiene una fosa, si tiene una fisura, si tiene una eminencia, entonces básicamente va a ser lo mismo. Y configuración interna, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, al bulbo le hago un corte transversal y yo observo qué estructuras hay a este nivel? ¿Qué núcleos hay? La sustancia gris, la sustancia blanca, los fascículos nerviosos, todo eso lo que vieron en médula espinal, ese mismo patrón se va a estar repitiendo en todos los órganos. Y lo mismo vamos a ver aquí, en médula oblongada o bulbo raquídeo. Esos dos nombres reciben. Entonces, partiendo de lo que es el tronco encefálico, ¿no? El tronco encefálico, como dije, es la estructura que se va a encargar de coordinar todas las órdenes que se vayan a mandar de aquí, de mi cerebro, para ser específicos de la corteza cerebral. Precisamente las funciones motoras, ¿bien? Todas las funciones motoras que nazcan de aquí de la corteza van a pasar aquí al tronco y el tronco me las va a acomodar para que haya una sincronía, para que haya un mecanismo. Por ejemplo, si yo quiero barrer, ¿no? Para que yo tenga como un orden al hacer los movimientos, ¿ya? Al caminar, en la marcha, todo esto se va a encargar lo que es el tronco, de coordinar todos esos movimientos junto al cerebelo, que va a ser un órgano igual que va a estar posterior al tronco encefálico, estaría a este nivel. Bien, entonces, partiendo, el tronco encefálico, como dije, presenta tres estructuras. Lo que es el bulbo raquídeo o médula oblongada, lo que es bulbo raquídeo. Uy, alguien levantó la mano, no sé si tiene pregunta. Va a disculpar, Axi, equivocación. Ya. Ok, ya, no hay problema. Bueno, entonces como decía, vamos a mencionar las tres estructuras de este tronco. Tenemos primero el bulbo raquídeo, que ese es el nombre más antiguo. Primero les voy a mencionar los nombres más antiguitos de estos, porque son tal vez como los usan los doctores y los nombres más actuales. Por ejemplo, el bulbo raquídeo, que bueno, eso es antiguamente, hoy en día se lo conoce más como médula oblongada. Luego está la protuberancia anular, bueno, que ese sería el nombre nuevo, protuberancia anular, pero antes era conocido como el puente de Barolio. Y por último tenemos al mesencéfalo, que mesencéfalo se lo sigue denominando de esta manera. Aunque otro nombre que tiene el mesencéfalo es llamado cerebro medio, ya que eso vamos a ver el día de mañana. Lo que es puente y mesencéfalo mañana, y hoy vamos a ver bulbo. Bien, entonces ya sabiendo este orden, ya sabiendo su función, cómo se va a estar uniendo, entonces vamos a empezar a describir a este bulbo. Vamos a empezar con sus generalidades, ya que sabemos, ¿no? Entonces lo que nos importa por ahora van a ser las medidas. ¿Cuánto mide mi bulbo raquídeo? ¿Ya? Vamos a tener tres medidas principales. La longitud, que va a llegar a ser esto, de superior a inferior, que va a medir 30 milímetros o 3 centímetros. Luego tenemos el diámetro anteroposterior, que va a ser de 14 milímetros. Y luego tenemos un diámetro transversal, pero debido a la forma que tiene este bulbo, es decir, en la parte inferior es más angosto, mientras que en la parte superior ya se empieza a ensanchar. Entonces vamos a tener dos diámetros diferentes. El inferior va a ser de 12 milímetros y el superior simplemente a esta medida le aumentan 10, es decir, va a ser 22 milímetros.
Estas van a ser las medidas principales que va a tener el bulbo y que ustedes tienen que conocerlas. El peso va a ser bastante livianito, un peso de 7 gramos, nada más. ¿Y cuál va a ser su color? El libro menciona que en vivo tiene un color blanco opacio, que quiere decir que es un blanco como azulado, mientras que el cadáver, ¿no?, se ve como un blanco un poco amarillento. Las relaciones que va a tener esto, o sea, ¿qué va a haber adelante del bulbo? ¿Qué va a haber atrás? ¿Qué va a haber a los laterales? Bien. Adelante, a nivel de este bulbo, ¿qué va a estar rodeando este bulbo? A ver, ¿quién se acuerda? Es un orificio que está en el hueso occipital. El El orificio magno. magno. Muy bien, el agujero magno, ¿no? Entonces va a estar en todas sus relaciones, está rodeada por el agujero magno. Ahora, siendo un poquito más específico, ¿qué habrá adelante? ¿Quién se acuerda aquí? A ver, habían dos arterias, chicos, acá, que venían de la arteria subclavia, ¿no? Dos arterias que... La vertebral. Muy bien. Vertebrales. Bien, y estas arterias vertebrales se me unían aquí, a nivel de esta fisura anterior media, ¿y qué me formaba? Tronco basilar. Tronco basilar. El tronco basilar, perfecto. El tronco basilar ascendía aquí por este surco medio de la protuberancia y luego se dividía en las arterias cerebrales posteriores. Y luego me formaba anastomosis, ¿no? Y me formaba un polígono arterial del cerebro o polígono de Willy. Aunque hoy en día no se lo menciona tanto como polígono de Willy, porque se ha descubierto, no se ha visto en diferentes cadáveres, que no siempre se cumple este polígono, no siempre se forma esta formita de acá. Ya, no siempre sucede. Entonces, por lo tanto, no sería correcto, ¿no?, que siempre le digamos polígono, ya que es algo que en algunas personas está y en otras sí. Entonces, para no pelarle, lo más correcto sería decirle el circuito arterial del cerebro. Bien, entonces ya, volvemos a bulbo, no nos desviamos con esto. Esto solo era un dato, pero en otra clase les vamos a explicar un poquito más a detalle lo que es irrigación. Volviendo a bulbo, tenemos estas arterias vertebrales. A este nivel, por ejemplo, a los niveles laterales, tenemos una articulación, ¿no? La articulación occipito-atlantoidea entre los cóndilos del occipital y las cavidades de los cóndilos que hay en el atlas. Y posteriormente, ¿qué vamos a tener? Tenemos al cerebelo, ¿no?, que es el dibujito que les había hecho antes, al cerebelo, y también vamos a tener un plano de ligamentos y de huesos, pero nada importante. Entonces, bien, tenemos ya las medidas, bienísimo, tenemos las relaciones también, y bueno, por obvias razones, ya seguro lo vieron en histología, van a estar, como alguna vez yo les mencioné, todos los órganos presentan unas membranas, ¿no? Unas membranas que se encargan de estar nutriéndome ese órgano, ¿no? De darle sostén y en cierta parte darle protección. Tenemos en este caso, en el sistema nervioso, estas membranas reciben los nombres de las meninges, ¿no? ¿Quién sabe cuáles son las 3 meninges que tenemos? De afuera hacia adentro, ¿cuáles son? ¿Cuánto? Aracnoides y pia madre. Madre aracnoide. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos dura madre, aracnoide y pia madre. Que en este caso la más externa es la dura madre, ¿no? Es la que forma las fositas de Pacchioni, porque se extiende, ¿no? En las fositas que encontrábamos en la cara endocraneal de los huesos del cráneo, ¿no? Ahí, y se unía a estas fositas para engancharse, para que sea un pequeño medio de sostén. También la que me formaba la hoz del cerebro, también. Y ya vamos a verlo igual eso un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes se ubiquen acá? Tenemos la pía madre. Entre aracnoide y pía madre hay un espacio. Seguro lo vieron en el ROS, o ya lo leyeron seguro también en su libro de neuronato. Es el espacio subaracnoideo. En este espacio subaracnoideo, ¿cuál es la importancia? ¿Qué hay aquí? ¿Qué está circulando en este espacio? ¿Quién sabe? Líquido cefalorraquídeo. Perfecto. Tenemos a este líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que como ya vieron en la anterior clase, tiene un circuito, ¿no? Desde los ventrículos laterales hasta el tercer ventrículo. Luego pasamos al cuarto ventrículo, que lo vamos a explicar hoy, ese cuarto ventrículo. Luego por el agujero del epéndimo va hacia el ventrículo terminal. Y ese ventrículo terminal, ¿dónde estaba? En la parte terminal de la médula espinal. Y ahí es donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo y de nuevo empieza su circuito. Bien, es muy importante saber esta característica porque preguntan, el año pasado la preguntaron cuál era esta disposición de los ventrículos y por medio de qué conductos u orificios se estaban comunicando. Bien, entonces ya generalidades ya chequeado, suficiente con esto.
Y ya, es lo que necesitamos saber. Ahora pasamos a la configuración externa, a las caras, ¿no? Este bulbo, ya podemos observar que tiene tanto cara anterior como cara posterior, como unas caras laterales. ¿Qué vamos a iniciar entonces primero? Vamos a iniciar con una cara anterior. Bien, que aquí tenemos dos pirámides, dos estructuras muy importantes acá, que son conocidas como las pirámides vulvares. Y ahorita les voy a decir por qué se les llama pirámides. Vulvares obviamente no, porque corresponde al bulbo. Entonces, ¿por qué pirámides? Cuando hablábamos de médula espinal, ¿no? La anterior clase, cuando vimos había una sustancia gris, una sustancia blanca, ¿no? Tenía como una forma de mariposa, menciona este libro. Ahora, van a disculpar el dibujo de feo, pero ya. Volviendo aquí, ¿no? Se divide por cordones la médula. Unos cordones anterior, unos cordones posteriores, está aquí un poquito más dividido los cordones posteriores, y unos cordones laterales. A nivel de los cordones laterales y anteriores, teníamos unos fascículos motores, unos haces motores muy importantes, que eran descendentes, ¿ya? Que se encargan casi de poder otorgar todas las fibras motoras para el movimiento. ¿Quién se acuerda cuáles eran esas fibras que se entrecruzaban? Los haces Piramidales. Muy bien, los haces piramidales. Entonces, si recordamos los haces piramidales, habían unos que se cruzaban y otros que no, pero los que se cruzaban eran mayoría, eran el 90%. Y los que no lo hacían, solo era un 10%. ¿Ya? Y todas estas fibras piramidales, a este nivel, no se están entrecruzando, forman una fibra, un haz común. ¿Bien? Y todos estos en conjunto forman aquí, esta pirámide vulvar. Pero ahora a este nivel, chicos, que ustedes pueden observar como una pequeña unión, a este nivel es que se está dando este entrecruzamiento del 90%, para ya en la médula poderse situar tanto en el cordón lateral como en los cordones anteriores. Pero esto se nota aquí, se forma una pequeña unión entre los haces piramidales. Bien. Dentro de esto, por eso se llama pirámide vulvar, porque está, o sea, obviamente está compuesto por más fascículos estas pirámides, no solo por los piramidales, ¿no? Pero los piramidales son como los protagonistas, ¿no? Los que van a conformar gran parte de su estructura. Por eso recibe este nombre. Este va a estar dividido por una fisura, por la fisura media anterior, que esta fisura media anterior es la que se continúa con la misma fisura que hay en la médula. El bulbo, al ser como una continuidad de la médula espinal, van a ver muchas características que se parecen entre estos dos. Se van a dar cuenta dentro de sus configuraciones, los surcos, fisuras, va a ser muy parecido a médula. Esa es la facilidad de poder estudiarlo, este bulbo, que se parece bastante. Entonces, básicamente igual, recibe el mismo nombre y se encarga de dividir estas pirámides. Luego aquí tenemos estos surcos, ¿no? Que me va a estar dividiendo en este caso con los cordones laterales, con lo que serían los cordones laterales de mi bulbo. Y este surco se va a llamar el surco anterolateral. Y ya en la cara posterior tenemos otros mismos surcos, pero estos serían los posterolaterales. Que estos son muy importantes porque a través de esto se van a estar dando los orígenes aparentes de unos pares craneales. Bien, que esto vamos a ver si se acuerdan, luego se los voy a preguntar. Pero aquí, chicos, importante saber, no van a confundir, a este nivel inferior, chicos, se llama surco anterolateral. Pero aquí, lateralmente, tenemos unas eminencias nerviosas, formadas por unos núcleos olivares, ¿ya? Aquí tenemos a las olivas vulvares, chicos. Aquí. Son unas eminencias que miden 15 milímetros estas olivas. Entonces, cuando yo hable de la división del cordón lateral con mis pirámides, se llama surco anterolateral. Pero si yo estoy hablando de la división de la oliva con la pirámide, se llama surco preolivar, porque está aquí adelante de la oliva. Pero en este caso, miren, aquí tenemos a la oliva, pero desde la cara posterior. En este caso, si yo estoy dividiendo mi cordón posterior, ¿ya? O en este caso, a este nivel serían los pedúnculos cerebelosos inferiores. Ya se lo voy a explicar un poquito más adelante. Si yo hablo de qué me está dividiendo mis pedúnculos con la oliva, en este caso sería el posolivar, porque está posteriormente, ¿ya? Preolivar y posolivar cuando yo estoy hablando de este nivel.
Pero cuando estoy hablando de este inferior, ya es anterolateral o posterolateral. Ya, no vayan a confundir ese dato. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos en la cara anterior? Nos olvidamos de mencionar sus límites, ¿no? Como dije, se continúa con la médula espinal. Y aquí, chicos, hay uniones entre estas estructuras del tronco encefálico, ¿no? ¿Qué son los surcos? En este caso, tenemos al puente y aquí al bulbo. ¿Cómo se va a llamar este surco? Bulbo Pontino. Muy bien. Bulbo pontino. Y aquí tenemos el mesencéfalo con el puente. ¿Cómo se llamaría entonces este surco? Ponto mesencefálico. Muy bien, ponto mesencefálico. Recibe. Y también hay otro nombre que Ponto peduncular también. eso también, ponto peduncular. Porque aquí se está formando los pedúnculos cerebelosos superiores. Y aquí los medios y aquí los inferiores. Pero los inferiores aquí se notan solo en la cara posterior. Por eso a veces es el ponto mesencefálico o recibe el nombre pues, de los pedúnculos que está formando aquí. Entonces esa sería su extensión. Inferiormente con la médula y superiormente el surco bulbo pontino. Ya, muy bien. Bien, entonces tenemos los surcos, las pirámides, las olivas, ¿ya? Esto sería todo de configuración externa en la cara anterior. Pasando a la cara posterior, que está acá. La vamos a dividir en dos. En una mitad inferior y en una mitad superior. Va a ser esta de acá. Aquí. Vamos a borrarlo todo mejor para que no se chipen. Este tramito cortito va a ser la parte superior y la parte inferior. Y enseguida vamos a ver por qué se divide así. ¿Ya? De igual manera como en la parte anterior, aquí presentaba una fisura, pero aquí es un surco. Es un surco medio posterior, que me va a estar dividiendo esto. Este surco, pero a este nivel se bifurca. En su unión de la parte superior con la inferior se va a bifurcar. Bien. A este nivel. Y me forma lo que es el óvex o cerrojo. Bien. Aquí igual, me olvidé de explicarles, ahorita me acordé por la bifurcación. Aquí igual hay una pequeña bifurcación, que esto es conocido como el agujero ciego. Acá, a este nivel del bulbo. Bien. Y aquí sería en la cara posterior como el óvex o el cerrojo. Acá sí, si nos acordamos, a ver, vamos a ver si han estado repasando para su parcial, que ya está cerquita nomás. En el fascículo posterior, chicos, habían solo dos, en el cordón posterior, perdón, habían solo dos fascículos. ¿Cuáles eran esos dos? Grácil y de cuneiforme. Muy bien. El grácilo cuneiforme o también el de Gold, que es el interno, y el de Burdach, que es el externo. Y estos chicos en la cara posterior sigue llamándose así. El del medio sigue siendo el de Gold y el externo es el de Burdach. Simplemente que estos ya aquí terminan, porque aquí se forman una eminencia. ¿Bien? Las eminencias del mismo nombre, de Gold y de Burdach, y aquí es donde va a terminar estos ascendentes. ¿Bien? Pero aquí va a estar dividido por este surco, que este es llamado el surco intermediario, o surco mediano también. Otros libros lo mencionan así. Que va a estar dividiéndome estos dos. Y aquí este tercer surco ya era el que les decía, ¿no? El posterolateral. Entonces, ya tenemos la mitad inferior, que está dividida de esta manera. Y la mitad superior, ¿por qué? Ahora sabemos el por qué se divide en una inferior y en una superior. Porque precisamente a este nivel del óvex o el cerrojo, ya aquí, ya no se le denomina los cordones, ya está cambiando su disposición. Ya no va a seguir la misma configuración de la médula que está haciendo acá. Porque aquí ya se le denominan los pedúnculos, forman una masa única, que son los pedúnculos cerebelosos inferiores en este caso. Bien. Que junto con los superiores, al estarse bifurcando, estos serían los superiores, junto a los superiores, chicos, me van a formar un espacio en la cara posterior del bulbo. Este espacio, chicos, es conocido como el cuarto ventrículo. Este espacio, aquí, si podemos ver en la imagen, es como si se hubiese diseccionado el cerebro. Porque en sí este espacio está tapado por todo el cerebro. No está abierto como se ve acá. Está tapado, ¿no? Pero aquí busqué esta imagen para que se pueda notar. Ya. Este es conocido como el cuarto ventrículo y en ocasiones he visto que también lo preguntan. ¿Entre qué órganos está ubicado el cuarto ventrículo? ¿No? Va a estar entre la cara posterior del bulbo y del puente y la cara anterior de lo que es el cerebelo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, sabiendo configuración externa de su cara anterior, las laterales también
básicamente sería lo mismo, porque ya, ya hemos hablado de los surcos anterolaterales, posterolaterales, preolivar, postolivar, ya hemos hablado de la cara posterior también. Entonces nos vamos aquí. Vamos a explicar hoy lo que es el cuarto ventrículo y cómo se va a estar dividiendo. ¿Ya? Échenle mucho ojo a esto, porque esto estoy segurísimo que va a entrar. Una pregunta de cuarto ventrículo sí o sí tiene que entrar. Bien, pasamos aquí, ¿no?, al cuarto ventrículo, la misma imagen de antes. Este cuarto ventrículo entonces va a estar delimitado por 4 bordes, que va a tener 4 ángulos, 2 laterales, superior, inferior, un piso, que es el que vamos a empezar a describir, y un techo, formado por unas membranas. ¿Ya? Vamos a empezar entonces primero con el piso, el suelo de este cuarto ventrículo. Con esta imagen de acá, que va a ser un poquito más esquemática. Bien, primero, aquí, en lo que es el piso, vamos a dividirlo en 2 triángulos importantes. Uno superior y uno inferior, que va a recibir básicamente el mismo nombre de las estructuras del tronco encefálico. Si el triángulo superior está en contacto con el puente, también es llamado entonces triángulo pontino. Lo mismo que acá, si está en contacto con el bulbo, es el triángulo vulvar. Bien, entonces vamos a empezar a describir qué hay. Vamos a empezar con el triángulo vulvar. ¿Qué tenemos acá? Primero, vamos a ir desde medial. Tenemos este surco, chicos. ¿Qué es el surco? Básicamente que partía de aquí, ¿no? El surco medio posterior. Aquí se bifurcaba, pero aquí hay un surco todavía más interno que recibe mismo nombre. Surco medio posterior. Luego, en este surco tenemos lateralmente a este surco una estructura triangular aquí, que es conocida como el ala blanca interna. Ala blanca interna o el triángulo del hipogloso. Entonces, triángulo del hipogloso. ¿Qué par craneal era este? El 12avo. 12avo. El 12avo par craneal. Entonces, a este nivel, ¿qué van a estar? Los núcleos, tanto motor principal como el accesorio, del 12avo par craneal. ¿Ya? Cuando hablábamos, pueden tirarle pueden revisarlo de nuevo, el video de pares craneales, para tirarle una repasadita a lo que son sus núcleos. Llamábamos a estos núcleos también el núcleo del ala blanca interna, si se acuerdan, ¿no? Está a este nivel, a nivel del cuarto ventrículo. Luego aquí tenemos una estructura que es conocida como el ala gris, esta de acá. El ala gris, ¿qué voy a tener? Voy a tener los núcleos vegetativos, es decir, parasimpáticos, ¿ya? De 2 pares craneales, del 9 y del 10. A ver, ¿quién recuerda qué pares craneales eran parasimpáticos? Eran 4. ¿Quién se acuerda? A ver, Luis, yo estoy seguro que te acuerdas. No, Oxy, no me acuerdo. Vago, noveno. Vamos pues Luis. Ya, a ver, eran Yo 4 no pares sé. craneales. Tenemos el El motor tercer, común, el facial, ya, muy luego bien. el glosofaringio y el vago. Muy bien, María. Son esos 4 pares craneales, ¿ya? Que es de acción parasimpática. Y ahorita vamos a explicar el por qué hacia los flash, porque esto ya lo hemos visto. Aquí, ¿cuál es la importancia? Que tenemos los núcleos vegetativos del 9º y del 10º. Ahora, cuando hablamos de parasimpático, ¿qué nos referíamos, no? Relajación. Cuando estamos tranquilos, estamos descansando, durmiendo, estamos en la hamaca, así no hay ninguna sola preocupación, ¿ya? Entonces, cuando estamos totalmente relajados, ¿qué era lo que se estimulaba? Por ejemplo, secreción de glándulas salivales, secreción de las glándulas, en resumen, ¿ya? En este caso, si yo aquí tengo los núcleos vegetativos del 9º par craneal, que era el que mencioné, el 9º, quiere decir que acá está el núcleo que me va a ayudar a que aumente la secreción de ¿qué glándula? ¿Qué glándula me controlaba el 9º par? ¿Quién recuerda? La glándula Era la parótida. glándula salival mayor. Glándula par. Vamos, ¿recuerdan? Glándula parótida. Muy bien, la glándula parótida. Y en este caso,
también el décimo par craneal, que el décimo par craneal casi se lleva la acción de absolutamente todos los de todo el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Me va a estimular entonces la secreción de las glándulas intestinales, ¿no? A nivel del estómago, el intestino delgado, ¿bien? Que aumente la secreción también del páncreas, por ejemplo. Muy bien, entonces estos dos núcleos van a estar aquí, a nivel del ala gris. Ahora, tenemos aquí otra estructura, pero esta estructura me va a estar invadiendo tanto triángulo pontino como triángulo vulvar. A esta la voy a llamar el ala blanca externa. Ala blanca externa. ¿Qué va a haber aquí, chicos? En el ala blanca externa van a estar los núcleos cocleares y los vestibulares. Cuando yo hablaba del núcleo coclear y vestibular, yo me estaba refiriendo al octavo par craneal, ¿no? Al auditivo o vestíbulo coclear. Ahora, como recordatorio, la cóclea, hablábamos de la audición. Y el vestíbulo, hablábamos de ¿qué? Equilibrio. Equilibrio. Y tenían unos ganglios nerviosos también. El del equilibrio era el de escarpa. Y el de la cóclea, a ver quién se acuerda, ¿qué ganglio era? Empezaba con C, a ver. ¿No era el ganglio de Corti? Corti. Muy bien, el ganglio de Corti, perfecto. Bien. Van a estar aquí los núcleos, ¿no? No los ganglios. Los ganglios sabemos que están en el peñasco están inferiormente al peñasco temporal. Aquí tenemos los núcleos, ¿ya? Perfecto. Y por último, acá tenemos una estructura que es el área postrema. Que es aquí, que está como que desembocando aquí al óvex o al cerrón. Esta área postrema. ¿Cuál es la importancia? Que aquí va a estar un núcleo muy importante, un centro nervioso, que es el centro del vómito, a este nivel del bulbo. Al final de las diapositivas, otra pregunta de examen que es ¿cuáles son los 4 centros nerviosos? O sea, no los 4, ¿no? Él no te pregunta tanto así, sino te menciona cuáles son los centros nerviosos más importantes ubicados en el bulbo, y son 4. Uno de estos 4 lo acabo de mencionar, el centro del vómito, que va a estar aquí, en el área postrema del cuarto ventrículo. ¿Ya? Muy bien, con eso ya terminamos todo lo que es el triángulo vulvar. Perfecto. Por último, acá tenemos, aquí en los ángulos laterales, ya luego lo vamos a ver, teníamos pues estas tuberosidades, ¿no? Las tuberosidades acústicas. De estas tuberosidades parten unas estrías, que son conocidas como las estrías blanquecinas o las estrías medulares. ¿Ya? No es algo que por ahora no es de mucha importancia, pero está aquí, en el piso del cuarto ventrículo. Bien, entonces ya esto, belleza, pasamos entonces al triángulo pontino. En el triángulo pontino, vamos a empezar de nuevo, que tenemos aquí el surco medio posterior. Ya, no nos confundimos. Ahora, ¿qué tenemos acá? A este nivel, ya el ala blanca externa, ya la hemos descrito. Ahora aquí tenemos un pequeño abultamiento. Bien, esto es conocido como el colículo facial. Colículo facial. Esto, me acuerdo haberlo leído en textil. Cuando nosotros hicimos un corte, chicos, a este nivel, cortamos. Nosotros tenemos el núcleo del facial. Vamos a hacer una imagen esquemática, ¿no? Imaginemos que esto va a ser el puente. Y hemos hecho un corte, lo hemos cortado hacia la mitad de esto, ¿ya? Y estamos viéndolo aquí desde una vista superior. Aquí tenemos los núcleos motores del séptimo par craneal, del facial. Y aquí vamos a tener los núcleos del sexto par craneal. Vamos a ver quién se acuerda cuáles son esos núcleos. ¿Cuál es el sexto par? El abducen. Abducen. Muy bien. Abducen o motor ocular externo. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Las fibras del séptimo par quieren salir. Si fuera por ellas, salen, dan la vuelta para poder emerger, ¿no? Por el surco bulbopontino, junto al nervio intermediario de Reisach. Pero ¿qué sucede? Está este núcleo acá, el del sexto par, estorbando. Entonces, por nada más, tiene que irse más hacia arriba y forma una eminencia a este nivel, en la cara posterior del puente. Y forma esto, ¿no? Los colículos faciales, que también es mencionado en textil, me acuerdo haberlo leído,
También es llamada la rodilla del facial. Que me acuerdo de verlo en un examen, ¿no? Pero un examen muy antiguo, pero como dato es bastante útil que ustedes lo sepan. La rodilla del facial, ¿por qué núcleo está formado? Por el sexto par craneal, que las fibras del séptimo van a tener que rodearlo y gracias a esto se forma la rodilla del facial, ¿ya? Que se prolonga acá. Posteriormente aquí este asciende, forma una eminencia media, sin ninguna importancia, nada que mencionar. Y aquí tenemos toda esta estructura blanquecina. A ver, vamos a hacerlo amarillo, porque no se me chipen. Todo esto de acá, todo esto, lo que no esté tocando el colículo facial, estoy hablando de una fosita superior. Esta fosita superior voy a tener un solo núcleo, que es el núcleo masticatorio del quinto par craneal. Vamos a ver quién se acuerda par craneal. El núcleo masticatorio era el único núcleo que me daba inervación motora al trigémino. ¿Y a qué nervio me daba esta inervación motora? ¿Al oftálmico, al maxilar superior o al mandibular? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál de los tres era el motor de esos tres nervios del trigémino? El mandibular. Muy bien, el mandibular. Gracias a esta fosita superior está lo que es este núcleo, el núcleo masticatorio o núcleo motor, que es el único núcleo motor que hay aquí a nivel del trigémino. Después hay un núcleo sensitivo, que es el núcleo gelatinoso, que está en el bulbo, luego lo vamos a ver, que es un núcleo gigante, que se extiende tanto por puente, por bulbo. Después hay núcleos sensitivos en el mesencéfalo, otros en el puente. Básicamente el trigémino, pucha, si quisiéramos hablar a grandes rasgos, decimos, ¿dónde están ubicados sus núcleos de trigémino? Están directamente, chicos, en todo el tronco encefálico. Porque están tanto en mesencéfalo, puente y bulbo. Y los sensitivos se extienden mucho. Mientras que el masticatorio, o sea, el que da la inervación motora, está aquí, a nivel de la fosita superior del cuarto ventrículo. O cara posterior del puente, también pueden decir. ¿Ya? Entonces, belleza. Ya tenemos esto, ya tenemos todo. Nos falta simplemente aquí, estos puntitos acá. ¿Qué será esto tan raro, no? Como les dije, ¿qué color tenía esta médula oblongada? Tenía un color blanco azulado, ¿ya? Menos esta estructura de acá. Esto adquiere un color pardo, un color parduzco, medio cafecito va a tener este color, ¿ya? ¿Cómo se llama esta estructura? Es el locus cerúleos. Este locus cerúleos me va a encargar de producir un neurotransmisor excitador muy importante, la noradrenalina. Ya. A ver, vamos a ver si recuerdan. La noradrenalina, chicos, es el principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático o parasimpático. Simpático. ¿Y del parasimpático, cuál era? Acetilcolina. Muy bien, la acetilcolina, perfecto. Bien, entonces, por ende, la noradrenalina, ¿no? Se va a encargar de la excitabilidad, como aumentar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿ya? Que el corazón lata mucho más rápido, gracias a esta hormona secretada aquí, a nivel del locus cerúleo. Muy bien, entonces con esto ya terminamos. Ya tenemos lo que es el piso, la pirámide vulvar, la pirámide pontina, ya está todo escrito. Y esto, chicos, es lo más complicado de cuarto ventrículo. Yo incluso podría decir que es lo más complicado que hay en bulbo, aprenderse este piso del cuarto ventrículo. Ustedes lo dominan y lo demás se les va a hacer súper fácil, ¿ya? Pero vamos a volver, ¿no? Ya describimos el piso, belleza. El techo lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tenemos 4 bordes, hablábamos, ¿no? Pedúnculos cerebelosos inferiores y pedúnculos cerebelosos superiores. Ojo, no se vayan a confundir. ¿Los cerebelosos superiores vienen del puente o del mesencéfalo? Del mesencéfalo. Muy bien, del mesencéfalo. Es que se suelen confundir como estos llamados el triángulo pontino y ven estos pedúnculos, a veces se confunden y dicen que estos son del puente, los superiores, ¿ya? Entonces no se vayan a confundir. Los pedúnculos cerebelosos medios que vienen del puente no llegan a formar ningún límite en mi tronco, en mi cuarto ventrículo, perdón. Simplemente estos van a ir directo hacia conexiones con el cerebelo más adelante. Nada más. Bueno, ahora vamos a los ángulos. Perfecto. Tenemos aquí, vamos a hacer otro color que es muy oscuro esto. Un ángulo superior vamos a empezar. El de arriba.
tenemos un ángulo inferior y unos ángulos laterales, que ya los hemos mencionado los laterales. Teníamos las tuberosidades acústicas. En el inferior teníamos el orificio ependimario. Y en el superior teníamos el acueducto mesencefálico. O otro nombre tenía, acueducto de... ¿Quién se sabe ese nombre? Silvio. Silvio. Muy bien, el acueducto de Silvio, perfecto. Entonces, para recordar, ¿no? Les habíamos dicho, ¿de dónde viene el líquido cefalorraquídeo? Ventrículos laterales, luego pasa por el agujero interventricular de Monroe. ¿Hacia dónde está pasando? Hacia el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasa por el acueducto de Silvio, ¿hacia dónde? Hacia el cuarto ventrículo. Y del cuarto ventrículo hacia la médula, es decir, hacia el ventrículo terminal, que ya está más abajo, a través del agujero ependimario. ¿Ya? Por favor, esto si se lo repito, no, porque sí o sí les va a entrar. Sépanse esta conexión, es bastante simple, lo he dicho en 30 segundos, entonces es fácil que se lo puedan saber esto y ya tienen una pregunta asegurada. Estoy seguro que les pueden preguntar esto. Bien, esto es parte de los ángulos, ¿no? Superiores, inferiores, laterales, belleza. Ahora nos vamos al techo, ¿no? Y el piso y contenido, pues ya lo hemos descrito, ¿no? Nos vamos al techo. El techo, chicos, va a estar formado de igual manera por dos sectores. Puede ser un sector pontino o un sector vulvar. Cuando yo hable, por ejemplo, ambos están formados por unas membranas, ¿no? Aquí. O unos velos también se llaman. Por ejemplo, este a nivel vulvar es el velo medular inferior o membrana tectriz, también se le llama, ¿ya? Y luego aquí tenemos el velo medular superior o la válvula de Biusen se le llama, porque aquí, chicos, a nivel del ángulo superior, pero ya a nivel del puente, ya esto no sería cuarto ventrículo, tenemos acá un frenillo, que es el frenillo del velo medular superior. Este frenillo es muy importante, porque este es punto de referencia para el origen aparente del cuarto par craneal. ¿Cuál era el cuarto par craneal? El troclear. Bien, el patético troclear. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque esto es una pregunta de examen también. De todos los pares craneales, chicos, los orígenes aparentes, ¿se habrán dado cuenta? Todos están en la cara anterior del tronco encefálico. Menos este rebelde de acá. Este rebelde fue desde atrás y se va a ir hacia adelante. No quiso estar con los demás. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Nombre el par craneal que se origina en la cara posterior del tronco encefálico. Ahí está. Cuarto par craneal. Ya si quieren ser específicos, si les pidieran a nivel, ¿en qué parte está originado? ¿Cuál es su origen aparente? Su origen es a partir de, está lateralmente al frenillo del velo medular superior o al frenillo de Biusens, también se lo llama. ¿Ya? Ahora, aquí, en la membrana tectriz, esta es un poquito más suelta, por eso no tiene este frenillo. Esta está unida aquí al bulbo por medio de esto, que son las língulas o unas tenias nerviosas, ¿ya? Que se van a encargar de unirlo a esta bifurcación de este surco del bulbo. Y presenta por ende tres orificios muy importantes. Dos orificios laterales, que son los orificios de Luschka, y un orificio inferior medial, que es el orificio de Magendie. ¿Cuál es la importancia de estos orificios, chicos? Volvamos a toda esta comunicación ventricular. ¿Qué hay en los ventrículos? Líquido cefalorraquídeo. Y yo les mencioné al inicio, ¿en qué parte está el líquido cefalorraquídeo? Está en el espacio subaracnoideo, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacer que el líquido pase desde los ventrículos hacia mi espacio subaracnoideo, por medio de estos orificios, que me está llevando el líquido cefalorraquídeo a algo más superficial, es decir, a nivel de las capas meníngeas. Entonces ya luego, a través de estos orificios, ya estoy en el espacio subaracnoideo, y luego por el orificio ependimario, ya me dirijo hacia la médula y luego el ventrículo terminal. Muy importante estos tres orificios. ¿Ya? Y bueno, ahí murió. Ahí ya terminó lo que es cuarto ventrículo. Muy importante, sépanselo bien, por favor, el cuarto ventrículo. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo en cuestión de configuración externa, ¿no? Y ahora, hablando, ya habíamos descrito, ¿no? La cara anterior, la cara posterior y las laterales, hablando de las olivas, ¿no? Pero ahora, lo que quiero que le echen ojito también, es cuando hablábamos de todos estos surcos, de los orígenes aparentes de los pares craneales. Ya hablamos del cuarto, ¿no? Que era del frenillo de Biusens. Ahora de esto, vamos a ir en orden.
Teníamos este surco preolivar. De este va a emerger las fibras para el 12º par craneal, el hipogloso. Luego, en el surco posolivar o retroolivar, van a estar originándose los otros 3 anteriores al 12º, es decir, 9, 10 y 11. ¿Ya? El glosofaringio, vago o neumogástrico y el espinal. Y luego acá teníamos este surco bulbopontino. Este surco bulbopontino, de este se va a estar originando 6º par craneal, su origen aparente, que es el abducens. Y luego, chicos, esto es un poquito contradictorio, porque en algunos libros yo he encontrado esto, que del surco bulbopontino se va a estar originando el 6, 7 y el 8. Mientras que en el libro de neuroanatomía, el de Oscar González, menciona que en esta oliva vulvar, superiormente presenta una fosa, que es la fosita lateral. Y a nivel de esta fosita es que se está originando el 7 y el 8, y no así en el surco bulbopontino. Así que tómenlo en cuenta esto, ¿ya? Pueden tomarlo como el origen del 7º y el 8º, tanto como surco bulbopontino, como a nivel de la fosita lateral del bulbo raquídeo, ¿ya? Aquí tenemos al 7º par motor, aquí al subnervio sensitivo, el intermediario de Reisberg. ¿De qué se encargaba el intermediario de Reisberg? De darme sensibilidad ¿a qué músculo? ¿Masticadores o faciales? Faciales. Epa. A ver, ¿seguro? Masticadores. Muy bien, a los masticadores. No lo vamos a confundir. Porque los faciales, o sea, este séptimo par le da acción motora al facial, pero sensitiva a los masticadores. Y el trigémino va a hacer lo opuesto. Le va a dar acción motora a los masticadores y sensibilidad a la cara, es decir, a los músculos faciales. ¿Ya? No se vayan a olvidar de ese dato. Y aquí tenemos ya el nervio auditivo o vestíbulo coclear. Muy bien. Eso sería todo en cuestión de configuración externa. Ahora, hablando pues de un poquito de la configuración interna. Esto seguro ya lo han de ver, seguro ya lo leyeron. Y han visto que es jodido, ¿no? Es complicado configuración interna, ¿ya? Así que les voy a dar los puntos más claves, chicos, de configuración interna, ¿ya? Porque honestamente yo he visto muy pocas preguntas de configuración interna, ¿ya? Y la verdad que es bastante complejo. Así que les aconsejo que no se machaquen mucho tratando de aprendérselo así todo bien de configuración interna. Traten de leer todo el libro, pero tampoco pierdan tiempo en la configuración interna así muy a detalle. No digo que no la lean, ojo, tienen que leerla, ¿ya? Y ver las cosas más importantes. En este caso de bulbo, les voy a dar lo más importante de configuración interna, ¿ya? Y como hemos visto, o bueno, como han leído, yo creo, ¿no? Como han leído, la configuración interna, pues está dividida en 4 cortes transversales. De inferior a superior, va a haber un corte aquí, a nivel del entrecruzamiento motor, va a haber un corte acá, a nivel del entrecruzamiento sensitivo, va a haber un corte aquí, a nivel de las olivas vulvares, y va a haber un corte acá, a nivel del núcleo del 9º par craneal. ¿Cuál me interesa a mí ahorita? No me interesa ni el corte de las olivas, ni el corte del 9º par craneal. Me importa el corte del entrecruzamiento motor y el corte del entrecruzamiento sensitivo. ¿Por qué me importan estos cortes? Porque aquí, sobre todo el entrecruzamiento motor, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Ya? Aquí es donde hay pues la transición de médula espinal a médula oblongada, cuando los núcleos no saben si seguir juntos o separarse porque están sufriendo un cambio. Básicamente lo mismo. Si nos acordamos, por ejemplo, de las vértebras, ¿no? De las vértebras torácicas, recordamos que la 12ª vértebra, la número 12, ya tenía unos pequeños cambios, ya se parecía un poco a la primera lumbar. O como es el caso, por ejemplo, de la 7ª vértebra cervical, la prominente, ¿no? Tenía una apófisis espinosa grande porque ya estaba como en transición, estaba cambiando su forma. Pese a ser una cervical, como está en transición, empezó a cambiar un poco. Lo mismo pasa acá a nivel de este corte, ¿ya? Estaba aquí en una pelea, ¿qué soy? ¿Soy bulbo o soy médula espinal? Está ahí en discusión este órgano, ¿no? Y ahí voy a mostrarles qué es lo que va a pasar. Aquí tenemos esta imagen, ¿no? De médula espinal. Sustancia gris, sustancia blanca.
tenemos las astas anteriores, que se dividen en ¿qué? En una cabeza y en una base. Las posteriores, que presentan una cabeza, cuello y base, y presenta un fascículo dorsal, ¿no? El que se conecta aquí, es el de Lissauer, que seguro lo han leído. ¿Ya? Entonces aquí, producto de este entrecruzamiento posterior, a nivel de este corte, como se van a estar entrecruzando, estas fibras piramidales cruzadas o corticoespinales también se la llaman, me van a decapitar esta cabeza, me van a arrancar esta cabeza de su base, y la base va a quedar aquí, y la cabeza va a quedar desprendida. Y la cabeza, en este caso, la cabeza del asta anterior, que sería en médula, en bulbo, esta cabeza va a formar ahora lo que es el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es el núcleo motor del 9º, 10º y 11º par craneal. Ahí. 9º, 10º y 11º par craneal. ¿Ya? Me forma el ambiguo. Está formado producto de ¿qué entonces? Recordamos, producto del entrecruzamiento ¿de qué? De las fibras piramidales a nivel de aquí, de este corte del bulbo. Me va a decapitar esta cabeza del asta anterior, y esta cabeza ahora se va a denominar el núcleo ambiguo. ¿Bien? ¿Y qué va a pasar también con las astas posteriores? Las tres van a liberarse. Las tres, cada una va a formar un propio núcleo. Van a formar los núcleos cuneiformes, que hay uno principal y uno accesorio, y el núcleo gracil. ¿Ya? Nada más. Que estos son núcleos propios del bulbo. Cuando han leído, seguro se han dado cuenta que el libro menciona núcleos propios del bulbo y núcleos de otro. O sea, se va a referir, por ejemplo, estos núcleos solo están en bulbo, nada más. Mientras que hay bulbos ¿de qué? Hay núcleos que también están tanto en el bulbo como en el puente, como es el caso del núcleo gelatinoso, del trigémino, ¿no? Pero estos, el cuneiforme y el gracil, solo están en el bulbo, nada más estos dos núcleos. Y van a agarrar importancia aquí, en el corte del entrecruzamiento sensitivo, ¿ya? Que serían el segundo corte. Esto, lo que les expliqué, es toda la importancia del primer corte, nada más. Lo que es la formación del núcleo ambiguo y la formación de los 3 nuevos núcleos que son propios de este bulbo, ¿ya? Pasamos entonces aquí, al segundo corte, ¿bien? A nivel de entrecruzamiento sensitivo. Lo que va a pasar es que estos núcleos, tanto el cuneiforme como el gracil, van a dar sus fibras. Estas fibras, chicos, se van a unir, ¿ya? Y van a confluir y van a entrecruzarse de nuevo, ¿ya? Y se van a entrecruzar y van a ascender a nivel del puente y mesencéfalo y me forman una cinta muy importante, que es la cinta de Reil media o el lemnisco medial. Esto igual lo van a ver al año en fisiología, lo que es el lemnisco medial y el lemnisco lateral, ¿ya? Muy importante esto, porque me va a dar acción de sensibilidad propioceptiva profunda y epicrítica, es decir, un tacto bastante fino, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de un tacto grosero a un tacto fino? Tacto fino, por ejemplo, yo tengo en las manos. Por ejemplo, yo tengo en la cara también. A lo que me refiero, por ejemplo, si yo cierro los ojos y alguien me toca la cara, me toca la frente, la nariz, la mejilla, no puedo saber en qué parte exactamente me está tocando. Porque tengo receptores sensibles, ya ese es el tacto fino. Mientras que, por ejemplo, en la espalda, en el pecho, puede que yo tenga tacto grueso. ¿A qué se refiere? A que puede que me estén tocando exactamente a nivel de la tercera costilla, por ejemplo, ¿no? Y yo simplemente voy a decir, bueno, me golpearon acá, nada más. Pero no voy a ser tan exacto, ¿ya? Y estas fibras del lemnisco medial se van a encargar de este tacto profundo, este tacto epicrítico, ¿ya? Y van a estar formadas por estos 3 núcleos. Eso sería, chicos, en síntesis, lo más importante de este segundo corte. Que gracias a estos 3 núcleos que se formaron en el primer corte, estos dan sus fibras, forman el lemnisco medial o cinta de Reil media, cuya función es esa, ¿no? La del tacto profundo. Y por último, que era lo que les decía, a este nivel, los centros vegetativos, se los coloqué para que se los aprendan, ¿no? Que hablábamos del centro del vómito, que ya lo habíamos visto en el área postrema. Tenemos el centro de la tos y centro del hipo. La tos y el hipo están ubicados dentro del centro respiratorio. Y el centro vasomotor, ¿no? Que este centro vasomotor se va a encargar de determinar cuando hay mucha presión arterial o una presión arterial muy baja, ¿no? Que si nos acordamos, aquí habían 2 nervios, ¿no? El nervio de Hering
que era del 11º par craneal, perdón, del 9º par craneal, me confundí, del 9º par, y el nervio de Sion, que este está para el 10º par craneal. Que estos estaban en los baroreceptores y quimiorreceptores. Si recordamos, quimiorreceptores detectaban los gases en sangre, si había muy poco oxígeno, si había mucho dióxido de carbono, ¿no? Para aumentar, por ejemplo, mi respiración, para que esto se regule. O en el caso del nervio de Herring, si es que hay una hipertensión, para que esto se regule, o si tengo la presión muy baja, ¿no? Para que aumente, ¿no? Esto ya lo van a ver más al año, pero esto es muy importante que sepan qué nervios van a estar controlando. Porque cuando ustedes avancen al año, esto lo van a dar por hecho, como si ustedes ya lo supieran, ¿ya? Entonces esto sépasenlo muy bien, y estos cuatro centros que están en el bulbo. Y creo que eso es todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entendió bien? ¿No se entendió? A ver, los escucho. ¿O tienen sueño? Se entendió todo, sí. Ya. Bueno, Todo entonces, bien, Auxi, gracias. eso sería todo, chicos. Voy a dejar de grabar.